chicos? Hoy vamos a platicar al respecto de órganos linfoides, que es uno de los temas iniciales del módulo sistema inmunitario. Y para entender mejor este tema, debieron de haber visto el video de células de la respuesta inmune y mediadores solubles. Y entonces la idea es que vamos a ir paso a paso integrando la información, ¿sale? Entonces ya entendimos cuáles son los distintos tipos de células de la respuesta inmune y cómo hay moléculas que en inmunología conocemos como citocinas que tienen la capacidad de señalizar y de generar ambientes específicos para el desarrollo de las células de la respuesta inmune. Pero ¿en dónde ocurre todo este proceso? Pues ocurre en los órganos linfoides. Entonces, el fundamento de esta idea de los órganos linfoides es que se requieren de sitios específicos para el desarrollo de las células de la respuesta inmune, donde estas células puedan ejercer su función en condiciones idóneas. Debe de haber un microambiente que favorezca tanto el desarrollo y la función de las células de la respuesta inmune, y que además en estos sitios se presenten antígenos extraños. Nuevamente aquí vamos a desarrollar el concepto de antígeno. Recuerden que antígeno es cualquier molécula o biomolécula que tenga la capacidad de ser reconocida por la respuesta inmunológica y que genere un proceso de activación y de diferenciación de la respuesta inmunológica, ¿sale? Entonces, generalmente los antígenos son proteínas, pero también puede haber carbohidratos que son antígenos, puede haber ácidos nucleicos, puede haber lípidos que sean antígenos, ¿sale? O la combinación de estas moléculas. Y entonces, si ya existe un ambiente en donde se desarrollen de manera adecuada las células de la respuesta inmune, pues debe de haber vías por las que estos antígenos sean transportados hacia estos lugares de desarrollo, ¿sale? Y se transportan por células presentadoras de antígeno, o sea, son células especializadas que tienen la capacidad de presentar antígenos. Entonces, los órganos linfoides se pueden dividir en dos tipos: aquellos que son primarios o centrales, en donde los linfocitos alcanzan la madurez fenotípica y funcional, además que expresan por primera vez sus receptores para antígenos. Entonces, digamos que son los lugares iniciales de desarrollo. Y existen otro tipo de órganos linfoides que se llaman secundarios o periféricos, que es donde se inicia y se desarrolla la respuesta del linfocito contra un antígeno extraño. Entonces, lo que define más a los órganos linfoides primarios o secundarios es la función de la célula de la respuesta inmune. ¿Qué pasa? Entonces, en el órgano linfoide primario, la célula de la respuesta inmune, particularmente el linfocito, alcanza su madurez, mientras que en el órgano linfoide secundario desarrolla ya la respuesta por la que fue seleccionado y en dónde fue seleccionado, ¿sale? Entonces, aquí esto se resume con esta imagen. Tenemos un precursor linfoide común. En el caso de la diferenciación de las células de la respuesta inmune, tenemos en la médula ósea un precursor linfoide común, de donde podemos obtener tanto los linfocitos B como los linfocitos T. Entonces, en el caso de los linfocitos B, estos alcanzan su madurez funcional en la médula ósea, mientras que los linfocitos T alcanzan esa madurez en el timo. Después, digamos, alcanzan su funcionalidad en la médula ósea o en el timo. Entonces, una vez que ya tienen esta funcionalidad bien definida, migran a través de la sangre y la linfa y llegan a los órganos linfoides periféricos, que se pueden dividir en los ganglios linfáticos, en el vaso y en los tejidos linfáticos asociados a las mucosas, ¿sale? Lo mismo ocurre para ambos contextos, para los linfocitos B o para los linfocitos T. Entonces, pues ya mencioné desde un punto de vista muy general cuáles son estos órganos linfoides. Entonces, un órgano linfoide primario es la médula ósea, que es el lugar de generación de la mayoría de las células circulantes maduras,
Hablemos de todas las células del sistema hemático, que recordarán sus clases de hemático. Está toda la línea de células del sistema hemático, y entonces estas células es en donde se desarrollan, en la médula ósea. Entonces, estas células maduran en la médula ósea y también maduran las células B, ¿sale? Ahora, la generación de las células sanguíneas, como ya sabemos, se llama hematopoiesis, y este proceso ocurre en el nacimiento en todos los huesos del cuerpo. Sin embargo, conforme va avanzando la edad del individuo, se restringe este proceso de hematopoiesis a los huesos planos, como el esternón, las vértebras, los huesos ilíacos y las costillas. Y esta médula ósea se divide en la médula roja, que está en los huesos y tiene una estructura reticular espongiforme y está organizada entre trabéculas óseas largas, ¿sale? Los espacios en esta estructura tienen como cavidades que se llaman sinusoides, y estas cavidades están llenas de sangre y están recubiertos de células endoteliales. Estas células endoteliales son dadoras de citocinas y de factores de crecimiento, ¿vale? Fuera de estos sinusoides, de estos espacios, hay precursores de células sanguíneas en varias etapas de desarrollo y adipocitos maduros. Los adipocitos lo que hacen es darle energía a las células para que se puedan diferenciar. Y los precursores migran por la membrana basal sinusoidal y entre las células endoteliales para entrar en la circulación vascular. Entonces, eso se ejemplifica en esta imagen. Si nosotros hacemos un corte longitudinal de esta pieza de hueso, que es el acetábulo, en la parte, en la cavidad superior del fémur, entonces podemos observar bien definido estos nichos de células que están en distintos procesos de desarrollo, ¿sale? Entonces, aquellas células, si nosotros hacemos este es un corte general, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una selección pequeña de este corte general, podemos observar que en la periferia está el nicho endostal, ¿sale? Y ahí es donde ocurren los procesos de diferenciación, es donde tenemos muchas células endoteliales que tienen la capacidad de secretar citocinas para la diferenciación de los distintos tipos celulares que se quieran o se requieran en el momento específico, y esos van migrando hacia el centro, hacia el nicho vascular, ¿sale? Entonces, aquí esto queda más ejemplificado si nosotros hacemos un zoom a esta parte. Entonces, la célula troncal hematopoyética se va a encontrar cerca del nicho endostal, ¿sale? Endosteal, ¿sale? Y de ahí va a migrar hacia la parte central, hacia el nicho vascular. Entonces, ahí en el nicho endosteal tenemos osteoblastos, tenemos varios tipos celulares que ayudan a la diferenciación de las células, de la respuesta inmunológica, y de ahí van a migrar hacia el seno central para poder salir por la circulación hacia el lugar donde se requiera, ya sea hacia los tejidos o hacia otros órganos. En el caso de los linfocitos T, de aquí van a migrar directamente al timo. Entonces, en la médula ósea todas las células sanguíneas provienen de un progenitor común, que es la célula troncal hematopoyética, como lo vimos en la diapositiva anterior. Después de dividirse, esta célula progenitora mantiene su propiedad de autorrenovación. Entonces, esa es una de las capacidades de las células troncales hematopoyéticas, se autorrenuevan, y de esta autorrenovación salen células hijas, las cuales se diferencian en los distintos linajes. Entonces, desde el punto de vista general tenemos tres linajes: el linaje linfoide, el linaje mieloide y el linaje eritroide, ¿sale? Eritrocitos, mielocitos y linfocitos. De los mielocitos obtenemos a las células granulocíticas y a los monocitos, ¿sale? En fin, pero esto ya tiene más que ver con el sistema hemático y con el tema anterior.
Asimismo, la proliferación y diferenciación de los linajes es dependiente de citocinas, como los factores estimuladores de colonias, que son producidos tanto por células estromales y macrófagos de la médula ósea, ¿sale? Como ya lo habíamos dicho. Entonces, ¿cómo está de manera muy general esto de los linajes? Lo repasamos. Tenemos la célula troncal hematopoyética, posteriormente tenemos un progenitor troncal pluripotente, el cual por distintas citocinas que estén en el medio, como la interleucina 7 o como la trombopoyetina, por ejemplo, tiene la capacidad de diferenciarse en la célula, el precursor de linfoide común o el precursor mieloide común, ¿sale? Entonces, el precursor linfoide común a su vez se divide en el precursor de célula B, que al final nos va a dar lugar a una célula B, el precursor de célula TNK, la cual se puede dividir en células NK y células T, y en la célula dendrítica directamente también puede diferenciarse un progenitor linfoide común a una célula dendrítica. Por otro lado, el progenitor mieloide común tiene la capacidad de diferenciarse hacia una célula granulocítica, la cual nos puede dar lugar hacia monocitos, neutrófilos, basófilos o mastocitos y eosinófilos. Y por otro lado, les decía que existe el progenitor eritroide, que nos va a dar lugar a los eritrocitos y a las plaquetas en el caso de los megacariocitos, ¿sale? Entonces, esos son los procesos de diferenciación desde el punto de vista general de las células de la médula ósea o de la célula troncal hematopoyética, ¿sale? Entonces, esto es dependiente de varias citocinas. Por ejemplo, el factor de célula troncal, que tiene un tamaño de 24 kilodaltones, que proviene de las células estromales de la médula ósea, tiene una función sobre las células troncales hematopoyéticas, ¿sale? Y este ayuda a la generación de todas las células que les platiqué en la diapositiva anterior. La interleucina 7, por ejemplo, tiene la capacidad de diferenciar a los linfocitos T, como lo había platicado en la diapositiva anterior. Y así cada una de las citocinas hematopoyéticas, como el factor estimulador de colonias de granulocitos y monocitos, aquella que solo es de monocitos y aquella que solo es de granulocitos, ¿sale? Entonces, bueno, como les dije en las sesiones en vivo, necesito hacer que ustedes vean estos videos. Entonces, lo que voy a requerir es que ustedes me envíen a mi correo electrónico esta tabla, así, a manita, que hagan esta tabla, ¿sale? En donde en una columna pongan citocina, tamaño, principales fuentes celulares, etc. Bien establecida esta tablita, y de hecho les voy a dejar otra tarea que está en cierta parte del video. Entonces necesito que hagan las dos cosas. Entonces van a hacer a mano esta tabla en una hoja de su cuaderno, le van a sacar una foto y me la van a enviar a mi correo. Y este video es específico para mis estudiantes de los jueves. Entonces la clase es el próximo jueves 4. Tienen hasta el miércoles 3 a las 6 de la tarde, por favor, para enviarme esta tarea. Y bueno, esa es la primer parte de esta tarea, ¿sale? Posteriormente en el video voy a decir cuándo o qué voy a requerir para complementar esta tarea, ¿sale? Y esto es para que entiendan la funcionalidad de cada una de estas citocinas hematopoyéticas. Bueno, otro órgano linfoide importante es el timo, que es un órgano bilobulado situado en la región anterior del mediastino, en la parte superior de la caja torácica, y cada lóbulo a su vez de estas divisiones o de estos bilóbulos, cada uno se subdivide en muchos lóbulos fibrosos y cada uno tiene una corteza externa, la cual va a tener más linfocitos, y una médula interna que tiene menos linfocitos. O sea, hay más en la corteza y menos hacia el centro. El timo es el lugar de maduración de los linfocitos T. Las células epiteliales de la corteza tímica le dan interleucina 7 al linfocito para favorecer su división celular. Las células epiteliales medulares son las que presentan antígenos propios al linfocito T, y si reconocen esos antígenos, el linfocito se elimina.
Bueno, aquí algo importante. Entonces, el timo es el lugar en donde se desarrollan los linfocitos T y se seleccionan de manera adecuada. Cuando hablemos un poquito más de ya los procesos de diferenciación, voy a profundizar en este tema, inclusive también en la clase de autoinmunidad que le va a tocar a alguno de los equipos. Se va a mencionar estos procesos de selección de linfocitos, ¿sale? Entonces, hay que entender que entonces el timo es una bolsa llena de linfocitos, pero no todos esos linfocitos son funcionales y se tienen que eliminar algunos de ellos, los que no son funcionales. ¿Y por qué se tendrían que eliminar? Porque hay linfocitos que pueden reconocernos a nosotros mismos como algo extraño. Entonces no nos conviene que ese fenómeno exista. Entonces hay que eliminar a esos linfocitos, ¿sale? Por eso este punto que les estoy platicando. Luego, el linfocito en el timo se conoce como timocito, ¿sale? Si este timocito está en la corteza, está en fase de diferenciación, o sea, va a estar cerca de un montón de timocitos. Si ya se acerca hacia el centro o hacia la médula del timo, o sea, hacia el centro, no a la médula ósea, sino a la médula, al lugar central del timo, es que ya se está diferenciando, ¿sale? Entonces, el lugar en donde esté el timocito es importante. Si nosotros tenemos timocitos en la corteza del timo, pues entonces es que apenas va a ocurrir un proceso de diferenciación. Si lo tenemos hacia el centro del timo, entonces es que ya está diferenciado. Hay otros, digamos, conjuntos de células que se llaman corpúsculos de Hasal, que son restos de células epiteliales en degeneración. Y además el timo tiene un aporte vascular rico y vasos linfáticos eferentes que drenan en los ganglios linfáticos mediastínicos. O sea, van a poder salir los linfocitos, ya no son timocitos, ya cuando salen del timo son linfocitos T y migran hacia los vasos, por los vasos linfáticos eferentes hacia los ganglios linfáticos, ¿sale? Entonces esta es un corte, una histología, un corte longitudinal de un timo en donde podemos observar la corteza de estos, cada una de estos espacios son los lóbulos que les decía que está subdividido en lóbulos, el timo. Y entonces cada uno de esos lóbulos va a tener una corteza que es el lugar más abundante de timocitos y una médula, que es donde ya se debieron de haber seleccionado los linfocitos, ¿sale? Bueno, posteriormente, si nos vamos hacia este esquema que está en la figura C, vamos a observar que existen estos corpúsculos de Hasal que son muy grandes, que son estos restos de células muertas, y se puede distinguir aquí de manera más específica dónde está la médula, que es en este cafecito más claro, y dónde está la corteza, que es donde hay mayor densidad de células, ¿sale? Luego, necesitamos un medio de transporte para que las células de la respuesta inmune vayan viajando de estos órganos en donde se diferencian hacia el lugar donde se requiere su función. Entonces, ¿cuál es este sistema? Además del sistema circulatorio, pues principalmente es el sistema linfático, que es el conjunto de vasos especializados en drenar el líquido de los tejidos, o sea, todo lo que está fuera del tejido o está en el espacio intercelular entre las células, va a obtenerse ese líquido de los tejidos desde el epitelio y la piel hacia los ganglios linfáticos y después hacia la sangre. Entonces, este sistema linfático se requiere para la homeostasis hídrica y para la respuesta inmune. Los capilares linfáticos captan el líquido intersticial, o sea, el líquido que está entre los espacios de las células y ya dentro del
sistema linfático o del vaso linfático se conoce como linfa. Entonces, el conjunto de vasos que se puede conocer como aferentes son aquellos que drenan hacia los ganglios linfáticos. O sea, van desde los tejidos hacia el ganglio linfático. Entonces, esos se conocen como aferentes. Cuando salen de los ganglios linfáticos se conocen como eferentes. Y entonces, al final, todos los eferentes drenan en el conducto torácico, ¿sale? La linfa es el conducto torácico que drena a la vena cava superior, lo que devuelve el líquido al torrente sanguíneo, ¿sale? Entonces, vamos a pensar que es primero una serie de caminos, que después se vuelve una carretera y después se vuelve una autopista, ¿sale? Entonces, hay que pensarlo así. Llegamos por pequeños caminos que son los aferentes hacia el ganglio linfático. De ahí del ganglio linfático van a salir como eferentes y al final estos eferentes drenan hacia un conducto, que es la vena cava superior. Y esto devuelve el líquido al torrente sanguíneo. Entonces el sistema linfático recoge antígenos microbianos o antígenos extraños desde cualquier tejido y lo transporta hacia los ganglios linfáticos, donde se activa la respuesta inmune y después este líquido, la linfa, se va hacia la vena cava superior para devolver el líquido al torrente sanguíneo. Entonces eso queda ejemplificado aquí. Por ejemplo, si hay un proceso de infección cerca de la mano, por medio del drenaje linfático van a ir migrando y a través de los vasos linfáticos hacia los ganglios que estén más cercanos y van a llegar hasta el conducto torácico, ¿sale? Y tenemos ganglios por todos lados del cuerpo, ¿sale? Para favorecer este proceso de reconocimiento de antígenos extraños y la migración de las células de la respuesta inmune. Bueno, entonces aquí viene otro ejemplo de este proceso de diferenciación. Les decía que los vasos linfáticos aferentes traen todo este líquido, toda la linfa, y llegan al ganglio linfático en donde ocurre el proceso de reconocimiento de antígenos extraños. También puede ser que a través de las vénulas del endotelio pueda haber un intercambio y puedan llegar células de la respuesta inmune o puedan ingresar células de la respuesta inmune y salir por la vena hacia el conducto linfático, ¿sale? Y puede ser que células de la respuesta inmune vengan por las arterias y lleguen aquí al nódulo linfático y ocurra este intercambio, ¿sí? Entonces son procesos de llegada y de salida. Entonces los que llegan se llaman aferentes, los que salen se llaman eferentes, ¿sale? Bueno, entonces, bueno, ya hablamos de la médula, ya hablamos del timo, que son órganos linfoides primarios, y ya empecé a hablar del sistema linfático, que va a dar lugar a otro órgano linfoide, pero este es secundario, ¿sale? Entonces, los ganglios linfáticos son órganos linfoides secundarios vascularizados y encapsulados, ¿sale? Esto quiero que lo tengamos bien claro, que favorecen la respuesta inmunológica en contra de los antígenos transportados por el sistema linfático. Entonces, si nosotros capturamos un montón de antígenos por el sistema linfático, son presentados esos antígenos por células especializadas en los ganglios linfáticos. En el cuerpo hay cerca de 500 ganglios linfáticos distribuidos a lo largo y ancho del cuerpo. Un ganglio linfático está envuelto por una cápsula fibrosa, un sistema de tejidos compuesto por células reticulares unidas por fibras de colágeno, está lleno de linfa, macrófagos y células dendríticas, ¿sale? Entonces es su morfología. Vamos a pensar que es como una esfera en donde la parte exterior es una capa fibrosa, después tiene un tejido compuesto por células reticulares unidas por fibras de colágeno, estas células, y ahí mismo está lleno de linfa, de macrófagos y células dendríticas, que son las células que van a transportar los antígenos para poder activar la respuesta inmunológica.
La corteza externa del ganglio linfático contiene agregados de linfocitos llamados folículos. Algunos folículos tienen zonas centrales llamadas centros germinales. Entonces, los centros germinales están llenos de linfocitos B. Si estos linfocitos B están en proliferación, o sea que se están dividiendo, están en una zona que se llama zona oscura. Si dejan de proliferar, están en una sección que se llama zona clara. Entonces, los folículos primarios, que son los folículos de los linfocitos B, no tienen centro germinal. Los folículos secundarios sí tienen centro germinal. Entonces, cuando hablemos de ganglios linfáticos y centros germinales, vamos a hablar específicamente de linfocitos B. Si vamos a hablar de linfocitos T, estos se van a encontrar de manera más centralizada en el ganglio y por debajo de los folículos. Aquí les presento esta imagen en donde podemos ver la capa que envuelve al nódulo o al ganglio linfático. Aquí están los vasos linfáticos aferentes y los eferentes por donde sale, arterias y venas. Entonces, estos son las zonas de folículos B. Entonces, acuérdense que un folículo secundario es aquel que tiene centro germinal, que tiene una zona clara, ¿sale? Entonces, todos los que están en este esquema son folículos secundarios. Entonces, hay procesos de división, que son estas zonas más intensas, y hay procesos en donde ya nos está dividiendo el linfocito B, ¿sale? Y ya en la parte más central del nódulo o del ganglio linfático, vamos a tener la zona en donde va a haber linfocitos T, ¿sale? Entonces así se divide si hacemos un corte longitudinal, y esta ya es una imagen, una histología más específica en donde vean, aquí podemos ver claramente donde hay folículos linfáticos primarios, en donde ya no hay división. Y en cambio aquí hay folículos secundarios con su centro germinal, ¿sale? Bueno, entonces durante el desarrollo fetal, las células inductoras de tejido linfático son las responsables de la formación de los ganglios linfáticos y de los tejidos linfáticos intestinales. Y esto es muy importante porque esto es dependiente de dos citocinas durante el desarrollo fetal. Sería una la linfotoxina alfa y la otra la linfotoxina beta. Se ha demostrado que los ratones que no tienen estas citocinas, estas linfotoxinas, no tienen ganglios linfáticos y tienen desorganizado el vaso. Entonces, desde el desarrollo fetal ocurren estos procesos que permiten la organización de este cúmulo de células en órganos especializados. Bueno, otro órgano secundario de la respuesta inmunológica es el vaso, que es un órgano linfoide secundario muy vascularizado, cuya función principal es la eliminación de células viejas, inmunocomplejos y microbios opsonizados. O sea, esa es la función primaria del vaso, eliminar células viejas, inmunocomplejos y microbios opsonizados. Y se localiza en el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Entonces, al ser muy vascularizado, favorece estos procesos para los cuales ocurre su función. Y entonces la sangre entra a través de una sola arteria esplénica. Entonces tenemos una arteria, después tenemos sinusoides vasculares, tenemos vénulas, tenemos una vena esplénica y tenemos un proceso de extracción de la sangre hacia la circulación portal. Entonces son todos estos caminos, como lo ejemplificaba en el sistema linfático, en donde tenemos primero caminos, después tenemos carreteras y después tenemos una autopista, ¿sale? Entonces, desde el punto anatómico, el vaso se divide en pulpa blanca, la cual va a tener linfocitos o leucocitos, también lo podemos decir así. Bueno, aquí paréntesis, recuerden, los leucocitos incluyen tanto a las células linfoides como a las células mieloides, ¿sale? Entonces, la pulpa blanca puede llegar a tener no solo linfocitos, sino también puede llegar a tener macrófagos, células dendríticas. Por otro lado, la pulpa roja tiene eritrocitos. En la pulpa blanca, la rama de la arteria esplénica se denomina arteria central.
Los linfocitos que la rodean constituyen la vaina linfática periarterial. Bueno, entonces los linfocitos B se organizan en nódulos. Los nódulos tienen centros germinativos donde los linfocitos B proliferan cuando se exponen a un antígeno. Esto es muy parecido a los centros germinativos que hay en los nódulos linfáticos, ¿sale? Y el papel principal de la pulpa roja es la filtración de la sangre. Entonces, si nosotros tenemos un corte muy pequeño de una fracción del vaso, que sería esta fracción de aquí, y le hacemos un zoom, podemos observar que hay la gran mayoría del vaso está compuesto por la pulpa roja, la cual se divide en los cordones esplénicos y en los sinusoides esplénicos, que son los espacios, ¿sale? En donde se acumulan los eritrocitos, en donde también hay un proceso de selección para eliminación de los eritrocitos por los macrófagos. Pero ya aplicado hacia la respuesta inmunológica, lo que nos importa es hablar sobre los nódulos esplénicos, estos pequeños pedazos de pulpa blanca, en donde va a haber centros germinativos que están al centro y una zona marginal, ¿sale? Entonces aquí va a haber un proceso de proliferación de las células B y pueden migrar a través de las arterias o de las venas, ¿sale? Entonces, este sería la imagen, el esquema, y este sería una histología con una tinción de hematoxilina y eosina con los mismos, con la misma descripción. Bueno, y finalmente tenemos a los sistemas inmunitarios regionales, que en donde todas las barreras epiteliales como la piel, la mucosa digestiva, la mucosa bronquial, tienen su propio sistema de ganglios linfáticos, pero estos no están organizados en cápsulas, como ocurre con los nódulos linfáticos, sino que estos están difusos sobre la mucosa digestiva, bronquial o en la piel, ¿sale? Entonces son estructuras no encapsuladas con células de la respuesta inmune distribuidas de manera difusa que actúan de manera coordinada para proporcionar respuestas inmunitarias especializadas contra patógenos que atraviesan esas barreras. Entonces, en ese caso tenemos al BALT, que es el tejido linfoide asociado a los bronquios, al intestinal, que es el tejido linfoide asociado al intestino, o al MALT, que es el tejido linfoide asociado a mucosas, ¿sale? Bueno, entonces finalmente, aquí está su tarea. Lo que quiero es que copien esta última tabla, igual a manita. No es necesario que hagan el dibujo de arriba, pero si lo quieren hacer está bien, por mí no hay ningún problema. Entonces necesito que aparte de la tabla en donde hablan de las citocinas hematopoyéticas, hagan esta tabla en donde copien exactamente igual cuál es la función de cada uno de los órganos linfoides que tenemos. Estos son los órganos linfoides secundarios. Aquí hay un órgano linfoide primario, hace falta la médula, pero entonces necesito que entendamos y que integremos la información que les expliqué en toda la presentación. Entonces, así como está, ¿cuál es la función principal de cada uno de los órganos? Si están encapsulados, si tienen una corteza, si tienen médula, en fin, todo lo que ya describimos en las diapositivas anteriores, ¿sale? Entonces, pues bueno, esto lo requiero para el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Y bueno, cualquier situación, ya saben, con la jefa de grupo, y la jefa de grupo me lo hace llegar a mí. Cuídense y nos vemos próximamente.